Señor y Dios nuestro, en esta hora te adoramos y te agradecemos por la oportunidad de un día más de vida. En tu misericordia sin límites y en tu eterno amor, nos regalas una nueva oportunidad para honrar tu nombre, glorificarte, adorarte y dar un buen testimonio de ti y de tu amor. Es nuestro mayor anhelo. Por eso te pedimos perdón, te pedimos que nos restaures y hagas que nuestro corazón sea cada día más sensible a ti y nuestra mente más obediente de ti. Que podamos perdonar toda ofensa ajena, que podamos mirar con los ojos de Cristo, ser más agradecidos y confiar cada día más en tu fidelidad. Recíbenos en tu presencia, acógenos como tus hijos y permítenos vivir este día y el resto de nuestros días para la gloria de tu nombre. Te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te reconocemos como el único Dios verdadero y te damos muchas gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús te agradecemos también a ti, el que nos regales una nueva oportunidad y a través de ella poder compartir contigo el devocional de hoy. Vamos juntos a las Sagradas Escrituras. Te invitamos a buscar tu Biblia y abrirla en el Salmo 102. Y de vamos a reflexionar los versículos del 1 al 2 y del 18 al 28. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios. Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate a escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial. Desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sión y sus alabanzas en Jerusalén, cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor. En la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Pero clamé a Él: oh mi Dios, el que vive para siempre, no me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Así nos ha hablado hoy nuestro Dios. Y qué salmo tan maravilloso. Nuestro Padre, conociendo nuestra limitada condición humana y lo distorsionada que ésta puede crearnos las perspectivas de la vida, hoy nos pone a reflexionar justo en eso, en nuestra manera de ver las cosas. Este salmo comienza con una visión distorsionada, con una perspectiva equivocada de la actitud de Dios, pues nos parece, en nuestra condición caída y limitada, que cuando tenemos tiempos de angustia, cuando enfrentamos dificultades, cuando estamos en medio de la tormenta, llegamos a pensar que Dios se aleja de nosotros, que el Padre nos deja solos. Por eso el salmista dice: no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia.
y nada es menos cierto que eso. El problema es que los seres humanos tenemos una visión errada de las cosas. Algunos nos quedamos atados en el pasado, otros solo vemos hasta la punta de nuestra nariz y otros vivimos atrapados soñando en el futuro que nunca llega. Pero lo maravilloso de todo esto es que nuestro Padre tiene la perspectiva perfecta de todas las cosas. Contrario a nosotros, que somos limitados, miopes espirituales, incapaces de ver más allá de nuestra propia limitación física, nuestro Dios, entronizado en el tercer cielo, tiene la perspectiva perfecta de todo lo que ocurre en el pasado, en el presente y en el futuro, porque para Dios el tiempo no existe. Él es el Dios eterno. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa, dice el versículo 26, pero escucha el 27. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Dios es eterno y su carácter no cambia. Él es justo por siempre, Él es fiel por siempre. Y desde su perspectiva correcta, sabe que muchas veces tiene que permitir determinadas pruebas, determinadas tribulaciones en nuestra vida para que podamos alcanzar tener una mejor perspectiva de las cosas. De ahí que el salmista llegara a la conclusión en el versículo 23, en la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Dios nos hizo para vivir eternamente. Pero la condición del pecado, nuestra condición caída, hace que, obviamente, tengamos que morir. ¿Y cuándo es la mitad de nuestra vida? Pues si la perspectiva nuestra, si la expectativa de vida del hombre moderno son 80 años, ocurriría a los 40. ¿Y qué pasa en la mayoría de los seres humanos a los 40 años? Que muchas fuerzas comienzan a debilitarse, nuestros ojos son los primeros que saben que ya cumplimos 40 años, pero además comenzamos a madurar, comenzamos a tener una perspectiva distinta de las cosas, y las crisis hacen justamente eso, mover nuestra visión, y comenzamos ese proceso de madurez, aunque algunos no lo logren, pero la mayoría comenzamos entonces a entender que nuestra madre como que tenía razón en muchas cosas, como que nuestro padre no estaba tan loco, quizás debimos hacerle más caso, y nos pasa a nivel espiritual. Por eso, en medio de nuestras tribulaciones y crisis, usualmente debemos abrazar esto que nos dice el salmista, porque estamos en vías equivocadas. Algunos, obviamente, maduran antes y logran cultivar una vida espiritual correcta, una relación correcta con Dios, pero la mayoría de nosotros necesitamos tocar fondo, necesitamos eso, llegar a comprender que estábamos condenados a muerte, que estábamos encarcelados, que éramos prisioneros de nuestra condición caída, de nuestras tendencias pecaminosas, de nuestro corazón arrogante, de nuestra mente prepotente, de nuestro carácter autosuficiente. Y entonces deberíamos imitar al salmista. Clamé al Señor por ayuda. Escucha mi ruego. El verso 24 es claro cuando dice: pero clamé a Él, oh mi Dios, el que vive para siempre. No me quites la vida en la flor de mi juventud. Deberíamos en estos tiempos buscar la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la esperanza, el consuelo, la fortaleza, el ánimo en Él, y reorientar nuestra vida entonces conforme a la perspectiva de Dios. Entonces llegaríamos a comprender que esa pareja que Dios quitó de nuestro lado no fue tan malo. Llegamos a ver con el tiempo el propósito de Dios, que de ese trabajo del que Dios nos sacó
por el que dimos la vida no fue tan malo. Dios tenía un propósito. Esa enfermedad no fue al final tan mala. Nos ayudó a valorar, a crecer en fe, a madurar en nuestra perspectiva. En fin, las tribulaciones llegarán a fortalecer nuestra relación con Dios. Y lo bueno de esto es que no solo Dios es eterno, sino su carácter. Y hay promesas de bendiciones generacionales, contrario a la mala creencia de que hay maldición generacional. La palabra de Dios claramente dice: dejen de decir que los padres comieron las uvas y los hijos pagaron la dentera. El alma que peque, esa morirá. Pero en cambio la Biblia está llena de pasajes como este, en el que el versículo 28 encontramos una promesa maravillosa. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. La verdadera prosperidad del hombre está viviendo en la presencia de Dios, bajo su cobertura sagrada, bajo su eterno poder, bajo su amor sin límites, siguiendo la dirección del ejemplo de Cristo. Y cuando hacemos eso en nuestra vida personal y le enseñamos eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, la garantía de bendición de hasta 1000 generaciones está garantizada, porque Dios es fiel. Él es el mismo, Él no cambia. Él es el eterno, el que vive por siempre, el que existió en el pasado, existe en el presente y existirá en el futuro eterno. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso, el Rey soberano, y es nuestro Padre por la obra de Cristo. Y Él tiene la perspectiva perfecta de todas las cosas. Así es que este tiempo de tribulación es una buena oportunidad para comenzar a modificar nuestra perspectiva humana e ir asumiendo la perspectiva divina, la perspectiva de nuestro Dios, porque al final nos daremos cuenta de que en nuestros momentos de angustia, Dios estuvo más cerca de nosotros, más pendiente, más atento, nos protegió, nos proveyó, nos guió, nos sostuvo hasta el fin. Nuestro Padre es fiel. Dios nos ama y nos lo demuestra de manera perfecta en Cristo Jesús. Así es que intentemos mirar las cosas con la perspectiva perfecta de nuestro Dios, porque para los que aman a Dios, para los que viven conforme a su palabra, aun a pesar de su condición caída, todas las cosas terminan obrando para bien, aunque en su momento parezcan tragedias. Oremos al Padre. Padre, gracias te damos una vez más por el poder de tu palabra, por su pertinencia y por escoger siempre, Señor, la palabra que necesita nuestro corazón. Gracias por revelarte una vez más a través de tu palabra. Hoy a través de este Salmo 102, te suplicamos, Señor, que a través del poder de tu Espíritu, nos hagas cada día más sabios conforme a tu eterna y sabiduría sin límites, que seamos sabios en tu omnisciencia y no en nuestra limitada condición humana. Permítenos ver como tú ves las cosas, pero sobre todo, aunque no las entendamos, permítenos confiar en tu fidelidad. Por fe creer que si tú lo has determinado, es lo mejor para nosotros. Aumenta nuestra fe y permítenos aceptar tu santa voluntad. Haz que tu perfecta y santa voluntad se haga realidad en nuestra vida, así como se hace en el reino de los cielos, pues es lo mejor para nosotros. Gracias, Dios bendito, por inclinar tu oído y escuchar el clamor de tus hijos. Gracias por escuchar nuestras súplicas y atender nuestras peticiones. Sabemos que tu respuesta ya viene de camino. En tu tiempo,
y a tu perfecta manera. Mientras ocurre, danos la paciencia suficiente y la fe para esperar en la fidelidad de tu amor. Recíbenos en tus brazos, pues nos abandonamos en ti, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, por cuya fe sabemos que nos recibes con gozo como tus hijos amados, y nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy de un glorioso y bendecido día en tu presencia.